Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Como cada viernes, bienvenidos a Agenda Constitucional. Vamos a estar conversando todos los debates, los hitos, las cosas sabrosas que nos dejó esta semana la Convención Constitucional, y para eso, como siempre, nos acompañan nuestros panelistas. Pamela Figueroa, académica del USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días, Patricia. Un gusto estar contigo esta mañana y también con mis colegas de cada viernes, Sebastián y Patricio. Así es, como cada viernes también nos acompaña Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Patricia, muy bien. Saludo también a Pamela y a Patricio. A la P domina este panel. Bueno, ya lo adelantaban ambos. Patricio Zapata también nos acompaña como cada viernes, académico de la Universidad Católica, director del Centro Democracia y Comunidad. Patricio, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, Patricia, un gusto. Hola Pamela, hola Sebastián y un saludo a Bárbara. Así que un agrado estar contigo, Patricia. Sí, vamos a extrañar a Bárbara hoy día, pero bueno, vamos a intentar conversar de todas las cosas que nos dejó esta semana, por supuesto, y quiero partir de inmediato con quizás una noticia que se fue dando día tras día por distintas encuestas que fueron saliendo, encuestas de opinión pública, y que obviamente marcaron todas las jornadas convencionales, fueron reaccionando, incluso el presidente Gabriel Boric. Antes de hablar de la reacción, Pamela, hablemos de las encuestas mismas. En total fueron 5 las que salieron estos últimos días, y que más allá de los resultados mismos, de los porcentajes, lo que muestran es que la adhesión al rechazo ha crecido, en algunos casos más allá que la del apruebo, pero nos muestran este dato: el rechazo crece de cara al plebiscito de salida. ¿Qué le parece? Sí, bueno, creo que es un tema bien interesante a analizar. Primero, me gustaría hacer un alcance metodológico, porque es cierto, hay varias encuestas, lo que lleva a tener una idea de que hay una opción, que es la opción del rechazo, que antes se veía muy lejana, sobre todo por lo que fue los resultados del plebiscito de inicio del proceso constituyente y la elección de convencionales, de que hay muchas personas que se sienten inseguras, desinformadas con respecto al proceso del nuevo texto constitucional. Sí, como les decía, en términos metodológicos me llama la atención que se pueda hacer una encuesta de apruebo o rechazo cuando aún no tenemos texto, ¿ya? Porque en general la metodología que se está ocupando es de poder proyectar ciertos resultados, como a veces se hace para las elecciones, pero cuando hay elecciones uno tiene candidatura, entonces le preguntan, bueno, si la elección fuera este domingo, ¿cuál sería su posición? Pero me parece que en relación al plebiscito es un poco cuestionable hacer una encuesta sobre si aprueba o rechaza un texto constitucional que aún no conocemos, ¿ya? Entonces, me gustaría hacer esa aprehensión porque eso puede generar variaciones en las opiniones de las personas en la encuesta hacia adelante. Y durante los últimos años ha habido mucha reserva en general con respecto a la validez o alcance que puedan tener las encuestas, no solamente en Chile, sino a nivel global, porque a veces las encuestas o estudios de opinión pública muestran resultados que finalmente no se condicen con los resultados reales. Entonces quiero hacer ese punto porque lo que vamos a ir teniendo en las próximas semanas, ya como en esta recta final, es que se va a ir avanzando más en el texto y por tanto las personas van a poder tener un conocimiento o tomar una posición con respecto a ese texto de una manera más definitiva. Pero también, a partir de esas encuestas, miré varios estudios que se han estado haciendo con respecto a cómo las personas se sienten frente al proceso constituyente, y creo que hay mucha desinformación. Yo asociaría mucho la idea del rechazo a la desinformación. Las personas no están seguras de lo que se discute en las comisiones, cuánto de eso realmente se ha aprobado o no por los 2/3, cuánto va al texto final o no va. Entonces esa desinformación hace que las personas no se sientan cómodas en decir, bueno, ¿cómo voy a aprobar un texto si realmente no lo conozco, no sé cuáles son los contenidos? Y también sucede que no solamente hay desinformación, sino que me parece que la fragmentación que muestra la Convención Constitucional, o lo que uno ha tendido a llamar como una política muy centrada en identidades distintas, está haciendo que el debate sobre el contenido del texto constitucional sea muy de nicho, ¿ya? Por cosas muy específicas, las personas pueden decir, rechazo esta idea, por tanto rechazo todo el texto constitucional. Entonces, las posibilidades del rechazo se pueden deber a distintos
temáticas al interior del texto constitucional, y ahí creo que redundamos siempre en que ha habido un déficit de comunicación de la convención. Pero sí creo que en términos muy positivos, el resultado de esta encuesta ha hecho que distintas autoridades, entre ellos tú mencionabas al presidente Gabriel Boric, y distintos académicas, analistas, etcétera, han señalado de que es importante que la Convención Constitucional tome nota de esta situación para que en el último tramo, ¿no es cierto?, se consideren también cuáles son los debates externos a la Convención. Eso ha generado incomodidad también en algunos convencionales constituyentes. Sebastián, ¿qué le parecen estos resultados? Y también los puntos que iba marcando Pamela, si se le atribuye o no a esto un tema de desinformación en torno a la convención. Mira, primero una mirada general a las encuestas. Yo creo que nosotros debemos tenerlas en consideración, ciertamente la convención y la opinión pública también, pero creo que esto es una noticia en desarrollo, nadie puede decir que está clavada el plebiscito de salida en esta materia, así que yo no le daría mucha más importancia que aquello. Ahora, yo quisiera hacer dos contrapuntos con lo que señala Pamela, que creo que vale la pena darle una vuelta. Lo primero es que el resultado de las encuestas o la pregunta respondida en las encuestas da cuenta, a mi juicio, de que el plebiscito de salida no va a ser una reflexión sobre la nueva constitución exclusivamente, no va a ser un escrutinio del contenido de la nueva constitución, porque obviamente hoy día no se conoce el contenido definitivo y ya hay en general posiciones de apruebo o rechazo. Por lo tanto, es bueno, creo yo, tomar conciencia de que el plebiscito de salida al final es mucho más complejo que simplemente aprobar o rechazar un texto. ¿Qué es el plebiscito de salida? Probablemente sea la evaluación de un proceso, probablemente sea la confianza en torno a lo que haga la convención o esté haciendo la convención, probablemente también sea una evaluación del gobierno del presidente Boric, hay que decirlo, probablemente el gobierno del presidente Boric se va a jugar con todo por el apruebo y entonces va a haber ahí también una evaluación. Y muy seguramente también sea un juicio a nuestra historia. Es decir, va a haber también en este plebiscito de salida un análisis de la constitución histórica, sea la constitución de Lagos, sea la constitución de Pinochet, sea la constitución de la transición o lo que fuera, como le vamos a llamar. Y entonces yo creo que eso le agrega complejidad a la reflexión sobre el plebiscito de salida. No es simplemente analizar el artículo primero, el segundo, el régimen de gobierno, sino que es una percepción de la ciudadanía sobre algo mucho más complejo. Y por eso es que la convención, tan ensimismada a veces, tan lejos en otras ocasiones, yo creo que no logra comprender aquello. Hay un convencional que hace algunos días dijo que en los derechos sociales se jugaba el plebiscito de salida. Yo creo que eso es un error. Pensar los derechos sociales como una piñata, a mí ya me parece muy discutible. Pero además, a mí mi impresión es que es todo el proceso el que será evaluado hacia el final y no solo el contenido. Y un segundo contrapunto muy corto, Patricia, es que obviamente hoy día en la sociedad moderna la información y la eventual desinformación juegan un rol. Pero si nosotros creemos que el rechazo o la crítica a la convención está dada por la desinformación exclusivamente, no es lo que dice Pamela, lo sé, lo hemos conversado tantas veces, pero sí es lo que dicen algunos al interior de la convención, es que creemos que es la desinformación la culpable, la convención no ha entendido correctamente cómo es que se percibe su rol hoy día en el país. Yo creo que el problema no es la desinformación o las eventuales noticias falsas, el problema es que la convención no ha logrado hasta hoy satisfacer las expectativas de una nueva política, de una política de acuerdos, de un país que se sana después de un conflicto. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha exacerbado el conflicto, ha exacerbado la polarización, ha despreciado los acuerdos y el consenso en alguna medida, no generalicemos, ¿no? Pero a mí me parece que es ahí donde está la cuerda que hace la diferencia de respecto a la percepción del trabajo de la convención, mucho más que en eventuales desinformaciones o noticias parciales. Patricio, a su juicio, ¿qué hay detrás de este aumento del rechazo?
Ahí, estaba desmuteándome. Mira, déjame hacer primero una reflexión más general. Hacer un proceso de cambios es algo realmente muy complejo y muy difícil. Y quizá algunas de las personas que llegó a la convención no tenían dimensionado lo complejo que es empujar un proceso de cambios de esta magnitud. Hacerlo en los tiempos actuales, en tiempos de tanta, ¿no es cierto?, multiplicidad de fuentes informativas, de tantos mensajes cruzados. Entonces, lograr instalar un mensaje, lograr acompañar un proceso, es algo muy difícil. Mientras más pasa el tiempo, más me convenzo que aquí se tomaron buenas decisiones de estructura. Esto del plebiscito de salida, por ejemplo. Hay mucha gente que decía, yo me acuerdo, que esto iba a ser un trámite. Que era como, ¿para qué? Si es obvio. ¿Ah? Yo, por favor, acuérdense, yo, pese a mis años, siempre trato de acordarme de las cosas. ¿Ah? Yo recuerdo haber insistido una y otra vez el año pasado que era muy importante el plebiscito de salida, porque confirmaba que los verdaderos dueños del proceso no son los 155, sino que somos los 10 millones, 9 millones, 8 millones de ciudadanas y ciudadanos. Y que los convencionales son mandatarios nuestros. Nosotros les dimos un mandato. Ellos no son los dueños de la soberanía. Hay varios que se lo creyeron en algún momento y algunos que todavía se lo creen, ¿eh? Que ellos son el soberano. No, la prueba de que no son el soberano, ¿no es cierto?, es que el proyecto que ellos ofrezcan lo tenemos que decidir todas y todos. Y no va a ser un trámite. Y yo recuerdo haber escrito que iba a ser un importante elemento de regulación del proceso. Porque a través de la opinión de los ciudadanos, nosotros podíamos irle diciendo a la convención, mire, un poquito más para acá, un poquito más para allá. No voy a entrar en el detalle de cuán buenas son las encuestas en Chile o cuán buenas son estas encuestas o estas otras encuestas, pero a mí me parece evidente, encuestas más, encuestas menos, que hay un montón de compatriotas que tienen hartas dudas. ¿Ah? Es la experiencia que uno tiene conversando. ¿Ah? Gente, por supuesto, que votó rechazo, tiene muchas dudas, pero también gente que votó apruebo tiene muchas dudas. A algunos se les bajó dramáticamente el entusiasmo. Y eso es un dato. Encuestas más, encuestas menos, eso es un dato. ¿Ah? Entonces el plebiscito de salida es un gran regulador. Y yo confío, espero, que esto signifique que se cambien algunas cosas. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Ah? Bueno, hay varias cosas. Yo quiero pensar, por ejemplo, que nuestra esfera pública sigue teniendo algún impacto en la opinión pública. Es decir, que lo que conversamos en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, que lo que se conversa en las redes sociales no es algo inocuo, sino que derrama, es algo que trasciende, es algo que irradia. Y un problema, la convención ha tenido hartos problemas, porque hacer cambios es difícil, es que la verdad de las cosas es que muchas veces pareciera ser que el mundo de los expertos, por ejemplo, o la mayoría de los expertos, es muy crítico de lo que pasa en la convención. Entonces el ciudadano observa que aparecen en la radio, en la televisión, en los diarios, en las redes sociales, personas que son respetables o personas que tienen influencia y son súper duras y apuntan a defectos. Bueno, yo creo que eso tiene al final un eco. Y aquí han habido procesos de cambio o áreas de cambio donde quizá se pudo haber hecho mucho mejor. ¿Ah? Estoy pensando en toda la cuestión de los jueces y los tribunales. Yo pienso que al final lo que se va a proponer en materia de tribunales no es una cosa espantosa, terrible, demencial, chistosa, ni esperpéntica. No, pero durante varias semanas y meses tuvimos a los jueces de nuestro país, a la Corte Suprema, a los expertos judiciales, a la Asociación de Funcionarios Judiciales, en los medios, ¿no es cierto?, preocupadísimos. Eso evidentemente impacta en la opinión pública. Y luego a nivel del tema regional, yo no vi que durante la discusión del Estado regional se escuchara
suficientemente a todos los que había que escuchar. Y luego tampoco aparecieron personas apoyando. Entonces, yo espero que estas cosas se evalúen, yo espero que se tomen en cuenta, pero yo quiero destacar como un acierto, que nosotros en Chile vayamos a hacer este esfuerzo con un plebiscito de entrada, una segunda votación en que elegimos a los constituyentes y una tercera votación en que decimos si nos gusta o no el proyecto. Esto no fue como el Brexit. Esto no fue en una y de una tratar de resolverlo todo. No, es una cosa más compleja y creo que está mostrando sus efectos. Mira, finalmente para terminar, ya a mí me parece que va a ser bien difícil que esto tenga los niveles de apoyo que tuvo el apruebo. Es bien difícil. Y en ese sentido yo siento una cierta frustración, porque mi meta, mi objetivo siempre ha sido no ganar un plebiscito por 120.000 votos o 220 minutos. Eso no puede ser el objetivo. Eso es muy pequeño, eso es muy mezquino. El objetivo era, supongo, cambiar una constitución que nos divide por una constitución que une. Y si eso no se logra, es un fracaso de todos y de todas. Más allá de quién gane el plebiscito. Es un fracaso. Patricio, y por ejemplo cuando Sebastián se pregunta y dice también que este plebiscito de salida no va a medir solamente el proceso constituyente, sino que significa muchas otras cosas, que se van a medir otros temas, ¿usted coincide que otros temas se podrían medir en este plebiscito? Yo estoy muy de acuerdo, digamos, yo quisiera, y estoy seguro que Sebastián y Pamela y los que estamos conversando acá quisiéramos que fuera un plebiscito sobre el proyecto de nueva constitución. Pero va a ser también un veredicto sobre lo que ha hecho la convención. Va a haber un pronunciamiento, si a la gente le ha gustado más o menos lo que ha hecho la convención. Y va a ser también un plebiscito sobre cuestiones políticas generales. ¿Qué es lo que piensan los chilenos y chilenas sobre el conflicto indígena, por ejemplo? ¿O qué es lo que piensan sobre el gobierno? ¿O qué es lo que piensan sobre la historia reciente de Chile? Así ha sido siempre. Yo creo que debiéramos tratar, es difícil, que el voto fuera, bueno, ¿cuáles son las razones que uno encuentra válidas para preferir el proyecto con sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, versus la actual constitución con sus luces y sus sombras, con sus ventajas y sus desventajas? Y hacer esa ponderación que no es sencilla, porque no tenemos... Las campañas del apruebo y el rechazo se van a encargar de decirnos que esto es una elección. La campaña del apruebo supongo que va a decir que esta es una joyita, que es una maravilla y que reemplaza una cosa espantosa, la constitución de Pinochet, escabrosa, turbia. Y al revés, la campaña del rechazo nos va a bombardear diciendo que aquí viene un proyecto completamente grotesco, ridículo, que es peor que Venezuela, es peor que Bolivia, que Cuba, Corea del Norte, y arriesgar la estabilidad que nos ha dado la... Bueno, yo espero en programas como este que nosotros salgamos de esa lógica tóxica y burda y hagamos más bien un ejercicio de ponderación para que cada ciudadana y ciudadano después vote con la tranquilidad de estar decidiendo y no estar siendo arrastrado a una pelea de ese tipo. Sebastián estaba levantando la mano. Sí, es sobre lo mismo. A mí me parece tremendamente interesante poder reflexionar cuáles van a ser las temáticas que van a llevar a la gente a levantarse ese día a votar a prueba o rechazo. Más allá del voto obligatorio, ciertamente, probablemente solo nosotros 4 nos levantemos por la cuestión del régimen de gobierno. No creo que la ciudadanía sea ese tema que a nosotros nos cautiva tanto y hemos conversado tanto, un tema incidente. ¿Dónde creo yo van a estar esas cuerdas que pueden hacer la diferencia? Yo creo que uno en propiedad, y propiedad en el sentido amplio. 2, a mí me parece que es educación, enseñanza, todo ese conjunto de temas tan presente en el Chile de la última década. 3, la cuestión indígena, que ha sido hegemónica. A mí siempre me ha sorprendido, lo hemos conversado aquí,
cómo esa carta, esa discusión, esa temática se ha transformado en hegemónica cuando el 18 de octubre, el 15 de noviembre y los meses posteriores no lo era. Y se ha transformado en hegemónica por un diseño institucional, a mi juicio, que no fue el más adecuado. Y cuatro, un conjunto de agendas particulares que la Constitución acoge o no. Y entonces ahí está, por ejemplo, la cuestión del aborto, y hay algunos que van a levantarse a apoyar, otros que van a levantarse a rechazar esa disposición, y otras que no estamos viendo aún. Pero en otras palabras, si es que de contenido se trata, que yo estoy de acuerdo con Patricio, que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por no simplificar demasiado esta discusión y por tratar de informar los contenidos, pese a que mucha gente se va a levantar a votar contra Rojas Vade, o a favor de su convencional, o a favor del gobierno, qué sé yo. Pero si es que de contenido se trata, posiblemente creo que hay algunas temáticas que vayan a ser las más relevantes, y la convención debiera tomar nota en torno a aquellas temáticas, o intentar adelantarse a ellas. Claro, y justamente por eso también algunos convencionales o incluso algunos analistas hablan de que conversar de derechos sociales justamente ahora en esta recta final podría hacer que muchos se muevan entre el apruebo y el rechazo de cara al plebiscito. Son temas que mueven mucho en el fondo. Sebastián. Sí, no, yo creo eso. Ahora, yo soy muy crítico de utilizar los derechos sociales, como dije, como piñata, como un mecanismo de una cierta no digo compra de votos, pero sí una especie de transacción para obtener apoyo en favor de la nueva Constitución. Entre otras cosas porque las personas saben que nosotros podemos declarar los más hermosos derechos sociales, pero eso en realidad no va a cambiar completamente la realidad tuya o mía de un momento a otro. O sea, los derechos sociales son importantes, pero son declaraciones, y lo que los cambia es la política y el buen gobierno. Y por eso entonces tenerlos como cartas de convicción, como propaganda para el apruebo la nueva Constitución, a mí me parece que es incorrecto. Pamela, estamos hablando de los ecos que dejó esta encuesta, en el fondo, independiente de si hay que creerlo o no, o tomar al pie de la letra lo que nos van diciendo, como dice Patricio, son una señal, son un dato, escucharlo. Sí. Y el quien lo escuchó, sin duda, fue el presidente Gabriel Boric. Él por lo general no habla mucho del trabajo de la convención, y cuando se le consultó por esto, cuando todavía estaba en Argentina, él se podría decir que habló mucho comparado con antes, dijo que efectivamente estaba preocupado, incluso contó que él conocía personas que habían votado por el apruebo y que también hoy en día estaban viendo este proceso con un poco más de lejanía, llamó a generar un acuerdo de la mayor transversalidad posible. ¿Cómo ve esas declaraciones y cómo ve también que puedan afectar lo que queda del trabajo de la convención en este tiempo que ya va restando? Sí, yo creo que las declaraciones del presidente Boric son muy importantes por varias razones. Uno, porque yo creo que el presidente Boric es uno de los grandes liderazgos que tiene el país ahora. O sea, en una reciente elección ha sido el presidente con mayor votación, ¿no es cierto?, en las últimas décadas. Más allá de su coalición, de su gobierno, el presidente Boric sin duda es un liderazgo muy importante y que ha sido muy relevante durante todo el proceso constituyente, ¿no es cierto? Siempre hemos conversado otras veces acá, él es uno de quienes concurren al acuerdo del 15 de noviembre, incluso diferenciándose de las posiciones de su propio sector político, ¿no es cierto? Y él concurre, participa del acuerdo. Creo que también son importantes por lo que antes señalaban Sebastián y Patricio, que sin duda, este va a ser un plebiscito que no se va, donde la ciudadanía no se va a pronunciar exactamente sobre el texto, porque el texto es complejo, llevamos hoy día 161 artículos, va a tener mucho más que eso, entonces va a ser muy complejo, así como que todas las personas estén 100% informadas y puedan referirse sobre eso, sino que las personas van a tomar posición con respecto al contexto político, a la evaluación del gobierno, a la evaluación de la convención y también con respecto a las expectativas hacia futuro. Entonces me parece que el llamado del presidente de la República a considerar todas esas opiniones, a no dar las cosas por hecho, a buscar acuerdos transversales son muy relevantes para el momento de ciclo político que estamos viviendo como país. O sea, estamos en un momento en que necesitamos reconstituir confianza y legitimidad en el sistema político,
Entonces, ese llamado que hace el presidente de la República me parece muy relevante. Algunas personas incluso le incomodó, ¿no es cierto?, que él fuera el presidente de la República que hiciera como este llamado de atención, pero me parece que el presidente igual también es muy respetuoso del trabajo de la convención, no es que busque inmiscuirse o tomar una posición con respecto a una materia u otra, sino lo que está diciendo es, pensemos que este es un proceso que tiene que incluirnos porque más allá de los resultados del plebiscito, ¿no es cierto?, estamos en un momento delicado de reconstrucción de confianza y legitimidad del sistema político y eso se va a ir dando paralelamente en la Convención Constitucional, en las tareas que está haciendo el gobierno y en lo que está haciendo muchos liderazgos a nivel político y social también, ¿no es cierto? Entonces, este es un contexto complejo, creo yo. No, se juega la convención, también el gobierno, porque aunque el presidente de la República ha sido muy respetuoso del trabajo de la Convención Constitucional, sin duda hay una relación entre el proceso político constituyente y el proceso político más regular, ¿no es cierto? Ambos procesos como que tienen una mirada hacia adelante de lo que va a venir del nuevo ciclo político. Muchas de las medidas, incluso varios ministros de Estado lo han señalado, que las políticas públicas y la legislación, ¿no es cierto?, los próximos 4 años, van a estar asociadas a los resultados del proceso constituyente y que este es un gobierno de transición si se aprueba una nueva constitución. Entonces, me parece que fue relevante y oportuna las palabras del presidente en este sentido, o sea, de mostrar que lo que aquí se requieren son acuerdos transversales y que eso impacta no solamente su gobierno, sino que claramente el futuro del país, y eso me parece muy positivo y muy constructivo también para un momento en que hay polarización, porque otra cosa que me gustaría también señalar es que Patricio se refería a la campaña del apruebo y rechazo. Yo creo que aquí vamos a tener varias campañas por el apruebo y varias campañas por el rechazo. Recordemos que incluso en el plebiscito de entrada tuvimos partidos políticos que estaban por ambas opciones, ¿ya? Y probablemente ahora vamos a ver algo similar. Yo creo que vamos a ver algo similar porque en concreto en Chile hay por lo menos 16, 17 fuerzas políticas activas que están representadas en el Congreso y en la Convención, y cada una de esas fuerzas políticas, obviamente entendiendo que hay un nuevo ciclo político, que quieren tener representación, que quieren tener apoyo ciudadano, van a tener posiciones con respecto al apruebo y el rechazo por distintos motivos. Entonces creo que a eso también yo me refiero en que eso genera diversidad, pero a veces también desinforma a las personas se confunden, no saben qué posición es una u otra, así que yo creo que ojalá puedan confluir esas fuerzas políticas en tratar como de aunar ciertos discursos o proyectos que permitan que la ciudadanía, que está menos informada, porque no todas las personas, ¿me entienden?, dedican todo el día como nosotros o gran parte de nuestra jornada a estar informándonos sobre esto, sino que probablemente van a buscar información en ese momento. Y porque además también con un plebiscito obligatorio, nosotros el pic de votación la tuvimos en la elección presidencial que votaron 8 millones de personas, pero el electorado es de 15 millones de personas y tenemos un voto obligatorio. Entonces, también hay que pensar en esas 7 millones, 6 millones que no han participado en las últimas elecciones y que por tanto no sabemos cuáles son sus preferencias, no sabemos el nivel de información que pueden tener. Y eso creo que es una responsabilidad transversal de que el plebiscito sea lo más informado para que realmente las personas puedan expresar sus posiciones frente al nuevo texto constitucional. Claro, voto obligatorio, también lo más probable, ya con este cambio en los locales de votación, que sea lo más cercano posible a las personas. Y ya tenemos la fecha, 4 de septiembre, lo confirmó el Ejecutivo, después la Convención, y esto de alguna u otra manera, más allá del día mismo, Patricio, lo que viene a confirmar es también que no hay más plazos. ¿Qué le parece el que ya tengamos una fecha y todo lo que se puede desprender de eso? Obviamente, hay algunas cosas que se conversaron que ya no tienen sentido. La prórroga, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces hablamos de la prórroga? Yo creo que ya ese tema no fue. Vamos a tener una convención que cierra su trabajo el 4 de julio
y vamos a tener un plebiscito, dentro de lo que los seres humanos podemos anticipar el futuro, ¿no es cierto? Dejando siempre a salvo alguna caída de algún meteorito, pero yo diría que uno podría decir que vamos a tener un plebiscito en unos 3 meses más, 4 meses más. Yo quisiera, Patricia, pero tú eres la que conduce el programa, entrar a referirme porque Sebastián habló de dos cosas interesantes. Una, que el tema de hasta qué punto lo indígena ha sido algo tan intenso, tan hegemónico, y luego se refirió a los derechos sociales, que es el tema que ayer estuvo votándose en la comisión, hoy día entiendo que siguen votando y va a llegar al pleno, no sé exactamente qué día de la próxima semana, pero vamos a estar en los próximos días discutiendo mucho de derechos sociales. Entonces, sobre lo primero, muy brevemente, es verdad que quizá el protagonismo del tema no era algo que uno pudiera haber anticipado. Sin embargo, yo recuerdo, y lo recuerdo muy vivamente, en las marchas que se llevaban a cabo el 2020, lo frecuente que era ver a parejas, a jóvenes, no tan jóvenes, llevando banderas chilenas y banderas mapuche. O sea, para mí fue muy impresionante esa. Y claro, uno siempre puede estas cosas decir son modas, es como un... O tomárselas más en serio. Muchos chilenos y chilenas, no necesariamente de origen mapuche, llevando esa bandera. Entonces, por otro lado, más allá de que nos parezca que el esquema de escaños reservados arrojó una cierta diferencia en la proporción de votos, corríjanme si tienen mejores números, yo entiendo que unas 210.000 personas más o menos votaron por escaños reservados. Claro, los promedios se ven afectados porque en algunos casos las comunidades son muy pequeñas. El pueblo yagán, ¿no es cierto? Y esto hay que decirlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque yo escucho a alguna gente hablar de estos números como si fuera una especie de culpa o responsabilidad de ese pueblo, su escaso número. Creo que hay que ser súper cuidadoso. Entonces, entre los menores de 40 años, entre los chilenos mapuche menores de 40 años, hay una preocupación política que no es exactamente la misma que en sus padres y sus abuelos. Entre el joven mapuche que estudia en la Universidad de la Frontera, en la Católica de Temuco. Entonces, esto no es un cuento, un invento. Podemos discutir, obviamente, esa es la gracia de la democracia, las causas, los mejores remedios, los peores remedios, pero yo creo que negarle importancia y negarle centralidad a este asunto, teniendo a la vista lo que ocurre en la Araucanía, lo que viene ocurriendo en el sur, teniendo a la vista la historia de Chile. Entonces yo en ese sentido diría, es cierto, fue una cosa que no estaba quizá prevista, que tuviera tanta centralidad, pero yo creo que en una de esas, si las cosas se hacen medianamente bien, después vamos a decir, pucha, qué importante que a tiempo el Estado de Chile se hiciera este ejercicio de introspección crítica y autocrítica y decidiera abrir espacios de inclusión a la diversidad, se hiciera cargo de lo que probablemente es nuestro talón de Aquiles como país. Nuestro talón de Aquiles no es la disciplina fiscal, aunque últimamente ha estado media aporreada la pobre disciplina fiscal. Nuestro talón de Aquiles no es la manera en que funciona quizá la burocracia, aunque también está aporreada. Yo siempre he pensado, nuestro talón de Aquiles es lo oligárquico que somos como país. Es lo que nos dicen los amigos extranjeros cada vez que vienen, esto yo lo he repetido otras veces, pero por alguna razón entra por aquí y sale por acá. Como que lo escuchamos una y otra vez y no nos hacemos cargo. Por supuesto, ninguna constitución va a remediar los problemas de falta de inclusión, de diversidad, de apertura, pero yo quiero pensar que si se toman algunas decisiones estructurales, procesos que tomarían quizás 40 años, como la paridad, la presencia de la mujer en espacios de poder, en todos los espacios de poder. Eso podríamos lograrlo con la inercia del avance de la educación, pero en 40 años más. Y lo mismo vale para los pueblos originarios o para la regionalización. Sí, quizá al ritmo en que vamos, en 40 o 50 años más, podríamos tener más decisiones en las regiones. La discusión que tenemos que tener ahora es si queremos esperar
a esa inercia o queremos como país tomar una decisión un poquito más activa, proactiva, para ser un país más inclusivo. Entonces, yo creo que el tema indígena, yo entiendo que hay siempre la posibilidad de mirarlo como que le vamos a entregar unos privilegios a unos pocos. Yo creo que es más profundo que eso, yo creo. Sebastián, ¿qué le parece este punto que saca a colación Patricio? Bueno, hay mucho que comentar en lo que dice Patricio, lo hemos comentado también ya antes aquí. ¿Cuál es mi punto fundamental en esto? Obviamente no es desconocer la historia de los pueblos indígenas y cómo en muchas ocasiones en estos 200 años de vida independiente en Chile no se les ha tratado con respeto, con dignidad, no se les ha integrado, incluso se les ha discriminado intensamente. Yo no voy a cuestionar nada de eso, construyamos sobre ese supuesto. La pregunta es cómo el proceso constituyente que buscaba resolver ciertos problemas, que buscaba sanar ciertas heridas, donde, la de los pueblos indígenas era una más dentro de otra serie de demandas, de aspiraciones, se ha ido tomando esta, a mi juicio, constitución. ¿Y cómo se puede apreciar eso? Bueno, se puede apreciar por la fuerza granítica que ese grupo de escaños reservados ha llevado adelante una agenda que no ha sido capaz el resto de la convención de contrapesar. Y yo ya lo he dicho tantas veces, pero para mí una prueba evidente de aquello es la cuestión de la eliminación en el reglamento de República de Chile. Eso es poco relevante en lo jurídico, pero simbólicamente muy importante, porque, como yo lo he señalado, los convencionales Daza y Amaya Alves argumentaron en contra de esa eliminación, pero votaron a favor. ¿Por qué? Por probablemente una cierta culpa, una cierta hegemonía de la idea que en ese momento planteó Rosa Catrileo. Y un paso más, si esta nueva constitución buscaba ser un espacio para construir una nueva convivencia, si buscaba ser un espacio para la integración, si buscaba ser un tránsito desde el vivir solos juntos a el vivir juntos siendo diversos, pues bien, las numerosas especificaciones, reglas especiales y, por qué no decirlo, privilegios que se le están dando en ciertos casos a los pueblos indígenas, no consigue aquello, no logra encaminarnos en esa senda. ¿Por qué? Porque sigue separando, porque sigue desintegrando, dividiendo. Lo que deberíamos tratar de hacer es la unidad, la convivencia, más que esta desintegración. Si cada artículo, digámoslo de otra forma, o si cada capítulo tiene reglas especiales para los pueblos indígenas, yo ahí no puedo ver unidad, yo ahí no puedo ver confluencia, yo ahí lo que veo es reglas especiales. Ahora, yo debo reconocer varias cosas. Lo primero es que las comisiones, más que el pleno, son espacios donde la hegemonía de los pueblos indígenas ha creado todas estas reglas especiales. Es verdad que el pleno no ha dejado pasar muchas de ellas, y en eso debemos dar gracias a la regla de los 2/3. Por lo tanto, hay que ver la Constitución al final para saber exactamente si lo que yo estoy diciendo se acoge, o sea, tiene o no expresión en el contenido. Pero en donde sí tiene expresión es en la discusión, es en la agenda, es en el ambiente en torno al debate hasta el momento. Yo creo que el peor error nuestro sería asemejarnos en esto al constitucionalismo latinoamericano, a las constituciones bolivianas y ecuatorianas principalmente, que son constituciones cargadas de gestos hacia el mundo indígena. Creo que lo que nosotros debemos hacer es una constitución lo más chilena posible. ¿Y qué significa eso? No de espaldas a los pueblos indígenas, pero tampoco inclinada hacia una especie de péndulo, que bueno, porque durante muchos años fueron discriminados, hoy día tienen que ser privilegiados. Yo creo que en esto menos es más. ¿Por qué? Porque de lo contrario corremos el riesgo de generar esa idea de que aquí hay una especie de privilegio que no une, que no confluye, sino que divide.
Pamela, para para hacer una especie de aterrizaje con este tema de los pueblos originarios, quiero yo sacar a colación, por ejemplo, ahora un tema en particular que justamente ha generado una especie de choque dentro de los convencionales, sobre todo de los escaños reservados con los convencionales de izquierda, que hasta ahora en gran parte de las normas que se habían votado para los pueblos originarios habían estado de acuerdo, y que tiene que ver con esto de la administración de los bienes comunes naturales. Hay distintas normas en distintas comisiones que ya se han aprobado y que en el fondo lo que plantean es que no son apropiables. El viento, el mar, los ríos no pueden ser propiedad de nadie, eso ya está aprobado en muchos casos. Sin embargo, los escaños reservados, los 17 de ellos, han estado planteando que en su particularidad, o sea, en el caso de ellos, sí podrían administrar y también tener la propiedad de varios recursos naturales, bienes naturales, por la tradición histórica que han mantenido, por el fondo, todo lo que ellos son. Este choque, ¿cómo lo ve y cómo también se relaciona con esta conversación que estamos teniendo en torno a los pueblos originarios y a su representación en esta nueva Constitución? Sí, bueno, voy a ir como de lo más general para llegar a eso más específico. Yo me inclino mucho por la línea que planteaba Patricio, que yo creo que la inclusión implica visibilización de ciertos grupos sociales importantes dentro de nuestra comunidad, que no había sido así, ¿ya? Y por eso una convención constitucional que tiene paridad y escaños reservados visibiliza discusiones y debates que antes no estaban en la sociedad. Esta semana fue muy polémica también una columna de un historiador, Sergio Villalobos, que mostró como la visión más conservadora con respecto a esto, que fue como nosotros nos educamos. O sea, mi generación se educó así, ¿no es cierto? Nos hablan de los araucanos, de la modernidad, de que había una diferenciación, y eso muestra, ¿no es cierto?, que la democratización de la sociedad y la visibilización, ¿no es cierto?, de todas las personas como iguales, tiene una conceptualización tan distinta. O sea, lo de Sergio Villalobos hoy día parece que se hubiera escrito en siglo XIX, ¿me entiendes? Pero está publicado en el año 2022. Entonces, creo que es muy importante mirar eso, o sea, la posibilidad de que se visibilicen los actores sociales nos muestra la diversidad y la pluralidad de la sociedad que somos, ¿ya? Y eso es muy relevante para la inclusión, para los derechos humanos, para la democracia. Entonces creo que es muy positivo que existan los escaños reservados y que se hable de la plurinacionalidad y la multiculturalidad, ¿ya? Para mí es muy enriquecedor para la democracia, ¿ok? No solo para los pueblos originarios, para todos, ¿ya? Me parece que eso es muy relevante. Entonces eso también explica por qué los pueblos originarios son tan insistentes en hacer ver sus puntos de vista, porque también hay una cuestión cultural, histórica, donde ellos, los pueblos originarios, saben que requieren estar poniendo permanentemente sus temáticas. Eso hizo, y ya lo explicaba Sebastián, que los pueblos originarios yo creo que son de los grupos, de los colectivos al interior de la convención que fueron más estratégicos en su presencia en las comisiones. Ellos están en todas las comisiones, ¿no es cierto? Probablemente son el único grupo que está en todas las comisiones. Entonces han llevado sus temáticas a todas las comisiones, y eso también explica que cuando se va al pleno, ¿no es cierto?, algunas cuestiones se aprueban, otras no. La semana pasada estuvimos conversando sobre cómo, por ejemplo, pasamos de hablar en sistema político de un Congreso plurinacional a la Cámara de Diputadas y Diputados, y donde también los propios pueblos originarios fueron los que dijeron, ok, estamos de acuerdo con eso, lo que nos importa es la representación. Entonces, me parece importante relevar que la representación de los pueblos originarios ha dado visibilidad y ha permitido ampliar el debate a un debate más democrático y más inclusivo. Me parece que con el tema que tú planteas, Patricia, pasa algo similar, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que hemos visto en el debate de la Convención Constitucional, que ya se veía desde el mundo más académico, pero que ahora sí lo vemos en el espacio público, es la conceptualización que tienen los pueblos originarios de los derechos como derechos colectivos, de la relación que ellos tienen con la naturaleza, y eso ha ido entrando en debate en el texto constitucional. Y me parece que esto como que tú mencionas como un choque, que yo lo veo más bien como un debate todavía, ¿no es cierto?, donde hay un avance en la idea de los derechos de la naturaleza, que es un debate
que también es bastante global y que ahora lo tenemos en Chile, ¿no es cierto? Cómo se respetan los derechos de la naturaleza, cómo eso va a tener impacto en el desarrollo económico también y social del próximo siglo. Eso también hay que compatibilizarlo en cómo convive la conceptualización que los pueblos originarios tienen con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces se va a tener que llegar a un acuerdo de cómo se protegen ambos intereses en un texto constitucional de una sociedad que es más pluralista y que reconoce esa inclusividad, porque lo que pasa es que, claro, hace 100 años se podrían instalar discursos oficiales sobre otros, pero hoy día tenemos una sociedad que tiene más acceso a información, entonces hay mayor convivencia de opiniones y de discursos. Y creo que el desafío de la convención es ese, y me parece muy relevante que se esté dando ese debate y que podamos, ojalá, concluir, ¿no es cierto?, en un texto constitucional que busque equilibrar esas visiones. Patricio, ya que usted había sacado el tema de los pueblos originarios, este choque de visiones de lo que es apropiable y no en la naturaleza, ¿cómo lo ves? Yo te agradezco, Patricia, que nos invites a aterrizar esto porque eso le da más carne a la discusión. Y aquí quiero encontrarle un punto a lo que ha dicho Sebastián. Efectivamente, han habido varias propuestas a nivel de comisiones donde el trato distinto, el trato especial, o no está suficientemente justificado, o abre espacio para la inseguridad jurídica, abre espacio para la violencia, incluso si es que no se delimitan bien esos tratos especiales. Voy a poner un par de ejemplos y voy a llegar a lo que tú preguntabas. Un ejemplo, digámoslo así, muy evidente de algo que daba un trato especial que no era justificado, creo yo, y era muy difícil de justificar, era aquella propuesta de que tratándose de personas condenadas a pena privativa de libertad, o sea, por delitos graves, alguien que está condenado a estar 4, 5, 6 años en presidio o en reclusión, se le instruía a los jueces a que dentro de lo posible, si la persona condenada pertenecía a un pueblo originario, un pueblo mapuche, no cumpliera la condena en ese estado de privación de libertad, sino de otra manera. No sé, en trabajos comunitarios. Y claro, hay gente que puede tener un fundamento teórico sobre la base de la manera en que una persona de un pueblo determinado se relaciona con el terreno, con el territorio, con la tierra. ¿Ah? Pero la verdad de las cosas es que establecer en Chile que por un mismo crimen, por matar a un niñito de 3 años, ¿ah?, una persona, por ser mestizo, por tener el apellido Zapata, González, va 5 años a la cárcel, y otra persona, por tener otro apellido y otra historia, iba a estar regando arbolitos, ¿no es cierto?, al aire libre. Bueno, eso se rechazó, y fíjate, se rechazó con el voto de mucha gente de izquierda, del Partido Comunista, ¿ah? Porque dijeron, no, eso sí que es algo como lo que Sebastián llama privilegio, que, repito, es una palabra que hay que usar, yo invito a usarla con el máximo cuidado, porque no todo trato especial es un privilegio. No todo trato especial. Muchas veces no hay que tratar igual a todo el mundo. En algunos aspectos hay que tratar distinto a los distintos. Entonces, una política sobre el lenguaje, el uso del lenguaje, una política sobre las tradiciones y costumbres, yo creo que no es un privilegio. Otro ejemplo de algo peligroso que todavía está dando vuelta por ahí. Todavía está vivo, aunque ha sido rechazado ya en el Pleno, pero todavía está ahí en el limbo, ¿no es cierto? Esas normas que no están ni en el cielo ni en el infierno, están todavía en la comisión esperando una nueva oportunidad de salvarse. Es una norma que le permite a una comunidad de pueblos originarios redactar ellos un estatuto, presentarse ante una autoridad administrativa y crear un territorio indígena autónomo, con potestades públicas, como establecer permisos adicionales, en fin. Y todo esto sin pasar por la ley, sin que haya la posibilidad de controlar si efectivamente ahí se introducen privilegios, ¿no es cierto? Y todo esto en un país donde un chileno, entonces, cualquiera, puede pasar por una parte de nuestro territorio y encontrarse con que ahí hay otras reglas que nunca se discutieron en la colectividad. Para terminar,
Lo decía bien Sebastián, los 2/3 han ido funcionando. Por ejemplo, en el pluralismo jurídico, yo entiendo que lo que está quedando es que en conflictos entre dos personas de pueblo originario, no entre una persona de pueblo originario y una persona que no lo es, existe la opción, no la obligación, de llevar el asunto a un tribunal indígena para la aplicación de la ley o el derecho ancestral indígena. Y estos temas finalmente no los resuelve un tribunal paralelo a la Corte Suprema, sino que lo resolvería la misma Corte Suprema para todos, pero con alguna incorporación de peritos, expertos o una sala especializada en lo plurinacional. Ahí vemos cómo lo que apareció en un momento dado, como la posibilidad de que hubiera un derecho paralelo en temas penales o en cuestiones de derechos humanos, o que a una persona que no es mapuche la arrastraran a un tribunal indígena contra su voluntad. Bueno, esas cosas, lo digo con cautela, no sé exactamente cuán definido está esto, pero las cosas van en esa dirección. Así que yo creo que Sebastián tiene un punto en que han habido varias ideas que iban bastante más allá y abrían flanco. La norma sobre territorios ancestrales que han sido ocupados históricamente, utilizados o poseídos por las comunidades, y el deber del Estado restituir así a rajatabla, sin límite. ¿Qué hacemos con esa regla si se llegara a aprobar algo parecido a eso? Vamos a empezar a revisar los contratos de 1930, 1920, le damos un chip libre, un salvoconducto a los que se toman hoy día por su cuenta los terrenos y se instalan ahí con armas de fuego. Así que yo comparto con Sebastián que ha habido mucha idea peligrosa y equivocada a nivel de las comisiones. Lo importante es que el Pleno logre filtrarlas, ojalá todas, para que no se produzca esta imagen o esta realidad de una constitución que no trate igual a todas sus hijas y a todos sus hijos. Sebastián, aquí Patricio, sobre este punto en particular, va marcando que se han generado algunos matices respecto a lo que teníamos en un comienzo con este tema, pero si uno lo ve a modo general, algunos están pidiendo hoy que la Comisión de Armonización tenga más atribuciones que las que se les dio, que las que tiene efectivamente, precisamente para poder modificar más allá algunas de las normas que ya están aprobadas, que están en este borrador, y todo porque, claro, los plazos cada vez son menores. El 4 de julio hay que tener esto listo, esta propuesta, y ya tenemos la fecha del plebiscito de salida el 4 de septiembre. ¿Qué le parece que esta comisión tenga más atribuciones? Bueno, Patricia, yo recuerdo que cuando en las primeras sesiones de este programa nosotros conversábamos del reglamento de la convención, cada uno de nosotros tenía posiciones sobre el rol de esa comisión. Yo siempre propuse que esa comisión fuera una comisión con mucho más poder, con mucha más capacidad de intervenir el texto, que fuera, digámoslo en términos legislativos, una comisión mixta. Es decir, una comisión que reúne las posiciones discrepantes, se meten todos en una sala y hacen muchas cosas para tratar de sacar un texto consensuado que sea aprobado en una votación final y en solo una votación final. Pues bien, esa idea que a mí me parecía tan sensata no convenció a nadie, y no es la que está hoy día en nuestro reglamento. En el reglamento de la convención hay un procedimiento a mi juicio equivocado, a mi juicio muy simple, un procedimiento que no sabe administrar la complejidad de la convención, y así ha sido planteado por numerosos críticos. Y un procedimiento que contempla una comisión de armonización que tiene poco espacio y poco poder. Entonces la pregunta es, si es que partiéramos de nuevo, yo la escribiría distinta. Lo que a mí me cuesta más suscribir es que hoy día nosotros cambiemos el procedimiento. A mí creo que la regla del juego ya está asentada. A mí siempre, yo miro con mucha desconfianza que sobre la marcha empecemos a cambiar las reglas del juego. De hecho, se está cambiando, el lunes creo que se vota un cambio en las reglas del juego vinculadas con las renovaciones de indicaciones, que han sido cuestionados como que perjudica a un grupo político. Eso yo lo miro con total desconfianza y con severa crítica. ¿Por qué? Porque parece siempre muy acomodaticio. Y entonces ahora que nosotros vengamos a decir, oye, mire, lo que pasa es que ahora sí nos damos cuenta de que esta comisión de armonización debía tener más poder, cuando eso es lo que debimos haber discutido hace 6 meses, me cuesta cambiar las reglas del juego ahora. Creo que el partido ya lo estamos jugando, y este partido se juega con estas reglas
con la regla del offside de la forma que es, con la regla del gol y del lateral, como ya se han descrito. Y si queremos jugar otro partido, bueno, podremos verlo. Pero lo que a mí sí me parece es que esto al menos debe llevar una vez más a la convención a reflexionar que esa especie de soberbia inicial que tuvo al decir no aprendemos nada, no tenemos nada que copiar el procedimiento legislativo, hoy día se aprecia como un defecto, como una debilidad. Pero yo no me subiría a una micro que propone ahora cambiar una regla, ni la tercera papeleta, o no, ¿cómo le llaman? La tercera opción. La tercera vía. Ni cambiar eso, ni cambiar el quórum, ni cambiar, por supuesto, tampoco las reglas de la Comisión de Armonización. Pamela, para cerrar nos queda un minuto. ¿Qué le parece esto de poder cambiar o no las atribuciones? Estoy 100% de acuerdo con Sebastián en esto. Creo que las reglas están establecidas. Es muy importante, ¿no es cierto?, para la transparencia, para la democracia, que las reglas que fueron establecidas en un principio se sostengan. Eso en la Convención Constitucional o en cualquier procedimiento político, y yo creo que ahora hay una responsabilidad política de los convencionales de generar esos acuerdos para llegar a un buen puerto. Pero coincido en que se debe respetar las reglas que fueron definidas por la propia Convención Constitucional, además. Ya. Pamela, Patricio, Sebastián, como todos los viernes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar siguiendo todas las noticias, como siempre, aquí en emol.com para ver qué nos trae Agenda Constitucional en la próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados, como siempre, a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.